Vamos a hablar de las profecías. Las profecías, el tema de hoy. Tenemos una gran probabilidad de empezar a repetirnos a nosotros mismos, pensaba yo cuando elegimos la temática, que está buena, sí. pero hemos hablado un montón del determinismo, de si está escrito el destino, sí, ¿no? claro. ¿No? Sí. Entonces, yo por lo menos en la preparación intenté evitar un poquito, si bien de refilón uno va a hablar es inevitable. de lo que está preestablecido, que eso es una profecía, de intentar evitar la filosofía de si está bueno o no está bueno, sino por lo menos de lo que yo traje, un rejunte más literario, cinematográfico. Muy audiovisual viene el programa de hoy. Sí, estamos cada vez más armados. Sí, ahora estamos agarrando la mano, agárrense, porque esto... Dejen su currículum si quieren participar como productor. Director de cámara. O community manager. También, sí, obviamente. Lo dije así como Diego en su peor momento, ¿viste? Bueno. El bebé con Tepomi, dijo community manager. Bueno. Profecías. Yo estaba pensando, ¿no? Que después, bueno, vamos a detallar con más. Porque hay momentos, ¿no? En los cuales uno habla de profecías, pero hay también como una mala interpretación de las profecías, una sobreinterpretación de las profecías. Porque cuando nos pusimos a pensar en la temática de esta semana, uno googlea o busca en YouTube, no sé, las predicciones de Nostradamus y pone un año cualquiera y hay un video para ese año. Sí, sí. 2015, 16, 17, 18. No varían las profecías, de hecho hay algunas que se repiten. Como que no pegó en el 2015, la pusieron en el video de 2018, a ver si... Bueno, están como, digamos, tirándome arena sobre el fogón que yo estaba armando para hoy, así que muchas gracias a todos. Porque justamente, primero, unos contactos cuando yo mandaba la publicidad, preguntaba qué es una profecía, ¿no? En líneas generales, un enunciado se presupone de alguien que tiene algún poder divino. Divino no en el sentido necesariamente religioso, sino una especie de don para predecir el futuro. Sí, sí. Yo creo que la trampa, digamos, de los enunciados proféticos es justamente la poca claridad que tienen. Sí. Lo hermético, ¿no? Lo hermético en cuanto a los signos que utilizan, pero lo amplio en cuanto a la interpretación. Claro, por eso hay tanta ambigüedad al momento. Y por eso justamente la mayoría dicen, mirá, lo dijo Nostradamus. Yo traje 5 ejemplos de Nostradamus. Bien. Lo dijo Nostradamus y pasó exactamente en el año y como él lo dijo. Pero después que pasó pudiste hacer esa asociación. Entonces, o las profecías no son tan, digamos, certeras o tan claras, o el profeta es un hijo de mil y ¿por qué no te la dice más claro, no? Al tipo, ya empiezo mencionando la mitología griega, ¿no? Al tipo Eneas, que sobrevivió de Troya, juntó a su muchachada y los dioses les tenían que decir dónde era la tierra elegida para que él refunde lo que después fue Roma. Claro. Tipo vagó no sé cuántos años por cuántas islas, clavaba así la espada, salía sangre abajo, los dioses le decían que ahí no era. ¿Por qué no le dicen dónde tenés que ir? Y decir que se murió Virgilio, porque si no capaz el doble la capaz que había y terminaba acá en Atalaya fundando Roma. ¿Arrancamos, te parece, con el cine un poquito? Que es lo más livianito y dale. Después cuando el terma nos empieza a pegar nos ponemos... No, tuve una semana sin alcohol. Ah, ¿sí? Sí, estoy a puro aperitivo. Qué cambio, ¿no? Después fuera de cámara te cuento las razones. Tuve una noche difícil. Bueno, dale. Mirá, esta película, 2000... Principio de los 2000. 2002, 2003, por ahí. Incluso hay toda una teoría psicológica que maneja la película, muy interesante, no sé si la has leído. Sí. Bueno, comentala vos entonces. No. Filosófica, psicológica, hay muchas... Claro, tiene que ver con cosas que también hemos hablado, hasta con la filosofía de Descartes, ¿no? Sí. Yo creo que esta es la realidad, pero en algún momento, cuando estoy soñando, también pienso eso, y después me despierto y digo, no, estaba soñando, esta es la realidad. Claro. Entonces, bueno, después Descartes dice, ¿cómo sabes ahora, en tu supuesta realidad, que no te vas a despertar mañana? Algo por el estilo está en la trama de Matrix, ¿no? Sí. Nada más que en vez de un sueño, todo es una ilusión virtual. Una especie de ilusión, sí. Por parte de una clase dominadora que justamente controla las máquinas y hace que todo lo que nosotros creemos que es la realidad, en realidad sea programa, ¿no? Un programa. Y entonces se le da a elegir a este chabón que es un hacker, ¿no? Es una especie de hacker, Mr. Anderson. Sí. Es como un hacker, pero por algo se le da a elegir si quiere seguir en esa mentira
conocer la realidad humana, y en realidad los humanos están ahí como prisioneros y se les absorbe algo de la energía que necesitan las máquinas y demás. Bueno, el personaje principal, que es Morfeo, cree que Neo, o sea, Keanu Reeves, el de máxima velocidad, Sí. después de sobrevivir al colectivo, sí, dijo Homero Simpson. es el elegido para poder derrotar este imperio déspota de las máquinas. Y se lo manda a consultar a un oráculo donde le va a decir si sí es el elegido o no. Claro, ¿no? Bien. Porque después hay como una pelea súper final y súper violenta, diría el de Te lo resumo así nomás. Empieza a sonar ultraviolenta. Con estos agentes Sí. cibernéticos, ¿no? Si te parece, compartimos Dale, lo que dale, le dale. dice la profetisa. La profetiza. Lo que le dice la profetisa a Neo. Y después vamos a ver un poquito cómo juega esta profecía con algo contradictorio, que es los parámetros de mentira y de verdad dentro de una profecía que supuestamente es un anuncio de algo certero que va a pasar en el futuro. Sí. Dale. Sí, bueno, lo miramos. Decime por qué. ¿Por qué le haces eso? ¿Por qué le dijo eso? La película está tan bien estructurada en sus argumentos que tiene una lógica, por supuesto, ¿no? Explicarla. Porque me costó un huevo entender Matrix. Claro, sí. Yo no vi las 3 igual, así que no. Yo vi esa sola. Las otras las empecé y... Sí, no es lo mismo. A mí lo primero que me hace un poco de ruido, digamos, es cuando dice Morfeo está seguro, tan seguro que sos vos, que va a dar su vida por vos, ¿no? Entonces la seguridad de un tipo al que le consta algo, quiero decir, que está seguro de algo al punto de sacrificarse, algo que no tiene manera de comprobar, claro. Algo que no le consta. Esto es la fe misma, digamos, ¿no? El tipo está seguro y no es. Y al final sí es, ¿no? Y al final termina siendo. Esta es la trampa. De todas maneras, no nos llama al programa tanto el porqué, sino la profecía misma. Este tipo de profecías tramposas, creo yo que son todas las profecías, justamente. Esta profecía, diría Borges, un hombre de todos los hombres, esta profecía es todas las profecías. Es todas las profecías. Voy recibiendo notificaciones. El carácter vago, ¿no? Poco diluso existe. Difuso sería. Difuso o diluido, ahí está. Claro, sí, medio. De las profecías. Al punto de que uno... después cuando ahora te voy a leer un par de profecías de Nostradamus, que decís, qué bárbaro. Y efectivamente el libro que está escrito en verso, ahora no me acuerdo bien cómo se llama, el de Nostradamus, ahí te lo voy a decir, efectivamente da fechas que parecieran decir, no podía fallar. Claro. Ahora, no encontré, y estuve investigando, ninguna referencia de gente que se haya percatado de a qué se refería la profecía en la época, antes que suceda, por lo menos. Sí. De hecho, hay como al momento de hacer una separación, digamos, de términos, digamos, de etimologías, se separa lo que es la profecía de la predicción, por ejemplo, porque la predicción no implicaría necesariamente una especie de poder divino, como hablábamos hoy en el inicio del programa, que la profecía sería una especie de condimento necesario. Y antiguamente se hablaba de profecías una vez que éstas se hubieran cumplido. Hay un par de ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Jesucristo anunciaba, digamos, un templo en Jerusalén que fehacientemente ocurrió, lo destruyó una legión romana en el año 70. Y a partir de ahí se habló de que eso que estaba anunciado era una profecía, porque requería sí o sí, por lo menos en la primera acepción del término, que ese anuncio sí o sí se cumpliera. Y es algo que se viene complicando, digamos, con el correr de los años, por esto que decíamos hoy, ¿no? A Nostradamus le achacan 8 profecías anuales, claro, en diferentes partes del mundo. Pero bueno, hay algunas que obviamente en su gran mayoría no se han cumplido, por una cuestión también de esto mismo, de que no le pusieron el rótulo antes de que ocurriera, digamos, antes de que se cumpliera esa profecía. Bueno, yo creo que la importancia que las culturas le dan a las profecías, pareciera que igual no es un tema en el que vos te cruzás a la gente y no es un tema que se esté hablando, claro, todos los días. Pero yo creo que, por ejemplo, la validez que se le dan a los libros sagrados como la Biblia en nuestra cultura, o por lo menos occidental,
radica básicamente en que se afirman profecías cumplidas. Sí. Y todo el sentido de las masas que mueven las religiones cristianas tienen que ver con la profecía que falta cumplir, ¿no? Que es según la vertiente igual cristiana, ¿no? Pero o el arrebatamiento de los buenos, o el apocalipsis, etc. ¿Cómo fundamentan su obstinación en creer en esa profecía final? Bueno, justamente en que las profecías anteriores se cumplieron. Claro. Así que yo, más allá después de lo que uno crea sobre la Biblia, sí hay que admitir que es un libro linealmente bien elaborado, bien armado, ¿no? La primera de las profecías de la Biblia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? En el momento en el que, si me decía así me cagaba. Lo vamos entendiendo, ¿no? Sí, bueno, gracias. En el momento en el que Adán y Eva pecan, digamos, ¿no? También hay vertientes que creen que el pecado fue una cosa u otra. Y la serpiente, como que dice yo, mejor de acá me las tomo. Dios de alguna manera dice, bueno, acá hubo ¿cuál es el término? Magullar, dice, Sí. o golpeará. Ustedes me golpearon en el talón, pero después yo golpearé en la cabeza. Una cosa así dice Génesis en el capítulo 3 o 4. Las distintas interpretaciones intentan referir a que este es el anuncio ya del Redentor. En el pecado original, este es el anuncio de que iba a haber, de alguna manera, una persona que pueda redimir todo lo que estaba por venir. Acababa de pasar el primer pecado, ¿no? Sí. Estaban todas las calamidades por venir. Así que esa es la primera profecía bíblica. Y después hay un montón de profecías en la Biblia, literariamente muy interesantes, que se basan todas en símbolos. Todo lo que es el libro del Apocalipsis, los jinetes y el trono y demás. ¿Cuáles son las profecías cumplidas y cuáles son las que faltan cumplir? Bueno, depende de la interpretación que se le da a los múltiples signos que tiene el libro del Apocalipsis. Por ende es un trabajo más de fe que de interpretación, digamos, literaria, Sí. ¿no? Nostradamus. ¿Qué sabes de Michel Notre Dame? Porque el nombre es Michel Notre Dame. Vagamente, cuestiones de... Estamos hablando de 1500, Sí, estamos por ahí más o menos, 1600, sí, ¿no? Sí, sí. Bien, el tipo parece que era por supuesto un católico, que después con cierto, él se dio cuenta de algún don que tenía, o ¿no? de esto de que podía ser lo que iba a pasar, y se lo empezó a perseguir un poco de la iglesia, como de hereje, y sacó un libro que, mira, lo tengo en otro sitio web, ahora no importa, pero sacó un libro, creo que se llama Las Profecías, el libro de hecho, todo en versos. Sí. No sé si no en versos octosílabos, son cuartetas, ¿no? De 4 versos, en donde él tiraba cosas recontra misteriosas. Algunos llegaron a decir que en realidad él no era profeta, sino ocultista, y lo que él hacía ahí era como una especie de código satánico. Una especie de sentido inverso, digamos, al... Bueno, todas las profecías, yo te voy a leer 5 de estos versos de Napoleón, y así ya spoilé lo primero que decir. Y la interpretación que se le da hoy en día, todos después. Claro. No encontré ni uno que diga, sí, hay algunos que hablan sobre el 2021 y 2022. Ajá. De una tercera guerra mundial, algunos que hablan de que el COVID, viste que igual circulando. Bueno, un emperador nacerá cerca de Italia, costará un alto precio al imperio. Dirán los que con él se juntan que es más carnicero que príncipe. Centuria 1, cuarteto 50, ¿qué es la L y la X? 60. 60 en números romanos. Bueno, en una de sus primeras profecías, las cuales consistían en una unión de 4 versos llamados cuartetas, Nostradamus predijo presuntamente el nacimiento de Napoleón Bonaparte y su posterior alzamiento como emperador de Francia. Lo que sí me llama la atención que acá hay el nombre de un país, Italia, Claro. puntualmente, ¿no? Que es más carnicero que príncipe. Sí, también otra de las trampas, digamos, de la profecía es que se las puede asociar con un montón de... De hecho, debe haber algún otro emperador, algún otro rey europeo cerca de Italia que también haya hecho cosas parecidas a la de Napoleón. Y puede haber sido previo o posteriormente, es decir, Napoleón no ha sido el primer jefe militar que ha realizado empresas como la que llevó a cabo. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal.
Ajá, ¿Te quedó claro? totalmente. ¿A qué se Muy bien. refería? En la cuarteta número 6 de la segunda centuria, según las interpretaciones que se han hecho posteriormente, Claro. acá lo aclara, Nostradamus hace referencia a las 2 bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Así, en el segundo verso, el profeta se refería a las 2 urbes niponas, mientras que en el tercero señalaría a los cientos de miles de muertos que produjo el ataque. A ver, vamos de vuelta. Cerca de las puertas de hierro y dentro de 2 ciudades. Habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Esa frase está mal conjugada. Habrá hambre dentro de la peste por el hierro, no sé, es como que puede estar diciendo cualquier cosa. Sí, como que sí y como que no, como que sí. Asesinato de la familia Kennedy. Ajá, Mira el tipo, y me queda 10% de batería. bien. Esto no lo Vale, podía predecir. El gran rayo cae de día, mal y predicho por portador postulario. Siguiente presagio cae de noche. Conflicto en Reims, Londres, Etrusca y Bubónica. Yo acá, a mí me tenés que decir, están por pegar un corchazo a Claro, Kennedy, sí, ¿no? sí, sí. Mira, el 22 de noviembre mataron a Kennedy, ¿no? Mira vos. No lo tenía ese dato. El día de mi cumpleaños. Mirá. Bueno, no me queda muy claro, la verdad ya hasta yo me estoy aburriendo, ¿no? La subida al poder de Hitler. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Pero ¿por qué Hitler? Puede ser cualquier pastorcito de Puede ser. barrio acá. Sí, sí. ¿Viste? Ahora si me dice, qué sé yo, y iba a ser un hijo de mil. Y había uno que se me fue a la página. No, pará. Acá. Bien, el atentado contra las Torres Gemelas. Ese Sí. lo había leído antes. Sí. 5 y 40 grados al cielo arderá. Fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará. Cuando se quiera a los normandos probar. Bueno, no está. No, yo había leído otra que hablaba de los pájaros de metal. Los pájaros de metal lanzándose contra las colinas de la gran ciudad. Sí. Decía. Ahí estaba un poquito, ¿no? Y es como un poquito más específico Por en lo ese menos caso, sí. sí. Sí, sí, sí. Acá hay un comentario de Natalia, un poquito más extenso, que nos dice: hola, ¿cómo están? Matrix es una alegoría de la libertad, un destino prefijado como el destino ineludible del hombre, lo finito del ser humano. Borges lo explica mucho mejor que yo. Bien, me gustó el. ¿Me puedes leer de vuelta? ¿Cómo no? ¿Entero? Sí, sí. Matrix es una alegoría de la libertad, un destino prefijado como el destino ineludible del hombre. Bueno, no sé si. No voy a decir, no sé si estoy de acuerdo o no con esa idea, porque Claro. quien me preguntó, ¿no? No sé si estoy de acuerdo con que ese es el concepto de la película. Porque si el destino fuera ineludible, no existiría un salvador. Digo, Claro. justamente la figura del héroe acá, de Neo, es poder revertir lo que las máquinas están queriendo hacerle a la humanidad. O sea que no es tan ineludible. Me parece a mí. Se trata también de una revolución a su modo. Sí. Entonces, yo, más allá de lo que yo crea en mi filosofía personal, yo no sé si Matrix apunta a eso. Creo que hasta hay un discurso de clases en Matrix, ¿no? Una especie de lucha, sí. Vamos sí. al Sí. tercer fantasma. Tenemos que un audio te lo va a también, explicar está mejor. medio, en varios sentidos, ¿no? Estamos así leyendo a través de Facebook, a través de mensajes por Ya. WhatsApp nos están llegando. y audios. ahora van. Estás diciendo eso después para terminar pasando un WhatsApp al Pero apago micrófono. la cámara y el público no lo ve. La Ah. magia del streaming. O sea que si yo no digo nada, vos decís que queda yo- como que pasamos. ¿Cómo que pasaría el audio A ver, bueno, a través dale. del éter? A ver, tenemos el mensaje del Tenemos un oyente, a ver. mensaje, a ver el director si me escucha el audio de Bautista, que nos va a estar hablando un poco del video que pasamos de Matrix. Bien, a ver, dale. A ver qué nos dice en esta tarde-noche. Hola chicos, ¿cómo andan? Che, Fede es la pitonisa, que es la orácula, digamos, ¿no? La oráculo. Le dice a Neo eso, pero ella sabe en todo momento que él es el elegido. Solamente le dice eso porque es lo que ella cree que él necesita oír, digamos, ¿no? En un momento le dice, es diferente conocer el destino que recorrer el camino, una cosa por el estilo, le dice Neo, Morfeo.
que Morfeo, aunque la pitonisa le haya dicho que no es el elegido, él sigue creyendo igual, digamos, ¿no? A él no le interesa lo que le dijo la pitonisa, eso es medio loco también. Él antepone su fe a la profecía de la pitonisa. Le mando un saludo grande y felicitaciones por la independencia adquirida y conseguida. Un saludo. Ahí va, muy bien, muy bien. Muy bueno el mensaje. Ahora, para que quede bien, no me pongo Sí. la imagen, para que quede bien esto que dijiste del director, tendrías que esperar a volver a la imagen, porque si no se nota que, Es que estaba justo que es trucho. metiéndole. Hay que esperar. Ahí está, ¿ves? Ahí Bueno, está. muchas Muy gracias, bien, muy bien, al gracias, oyente. director. Ahí. Bueno, sí, el matrixólogo de sí, Fantasma que de él la ya ha Aldea. expresado en los Sí, programas que sí. es un seguidor de Matrix. Mm. Claro, bueno, un poquito hablábamos de esto, de esta actitud de Morfeo, de que el tipo puede venir, la pitonisa misma decirle no es, que él va a seguir creyendo, Claro. ¿no? Después de lo que dijo Bautista, hasta me lleva a sospechar que Morfeo sabe que la pitonisa le dijo a propósito que no es, ¿no? Sí. Pero bueno, bien. Bien, ¿Teníamos algún saludito más? No, más o menos lo que estábamos diciendo ¿Había recién. algún buenas de, a ver, de... Sí, ahí está. Karen también. Karen. Estaba. Paula Piñeiro, saludos por ahí. Así que bueno, tenemos gente también que comenta como Bautista, que comentan, nos comentan. Que se animen a comentar, a debatir, nosotros estamos para eso. Esa. ¡Eh! Muy bien. Hay una cuarteta de Nostradamus que dice: en el siglo de la comunicación, un gran fantasma debatirá ideas. Claro, bueno, estuvo bien. Y se puede interpretar en muchos. Bien, vamos a dejar de chamullar en Sí. lo que no sabemos Sí. y vamos a empezar a chamullar con otra cosa que Que no sabemos más o menos. que no sabemos, pero tenemos un título que no es Que nos avala como para chamullar. para chamullar, claro. Bien. Bueno, dale, en literatura. En literatura, pasa algo al hablar de literatura, de textos literarios, ¿no? Que hubo muchos escritores, los cuales, como mínimo, se han anticipado a eventos, a sucesos, a avances tecnológicos, que posteriormente han sido parte del cotidiano de la humanidad. Uno puede pensar, por ejemplo, en Julio Verne, anticipándose 100 años con De la Tierra a la Luna, y con la continuación, que ahora se venden como la misma novela, pero eran dos novelas separadas, en la cual 3 personas iban en un proyectil hacia la Luna, y en este caso hacen la órbita de la Luna y regresan y caen en el Pacífico, como terminan amerizando los transbordadores, las misiones espaciales, al igual que empezó a pasar con la carrera espacial en el siglo XX. Después hay otros casos, por ejemplo, no sé, Gulliver Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver menciona que Marte tenía 2 lunas, previamente a que astronómicamente se descubrieran 2 lunas en Marte. Distintos sucesos así que se han ido dando, y muchos hablan también de cierta profecía en esta materia. Iba a traer un video, pero no lo pude conseguir en español, de Michel Houellebecq, un autor que hemos estado hablando en su momento, autor de Sumisión, que Sumisión también tiene algo de anticipación a su época. Sí, es un relato apocalíptico, también un poco racista. Sí, no Houellebecq es un personaje igual bastante polémico en su literatura. Claro, justo iba casi Sí. a pedir disculpas de que no estaba hablando del autor, pero uno ya sabe que sí. ¿Cómo asocias al autor con No, porque era con justamente el una conferencia del autor. Lo voy a estar, yo iba traduciendo del francés. Desde el francés. Sí. Para el que no conoce la historia, Sumisión fue publicada, salió al mercado el mismo día de los atentados de Charlie Hebdo en París, y habla, ¿no?, de un avance en Francia de un sector musulmán conservador a través de la política, las elecciones, de figuras de importancia en la política local. Mencionan incluso la derrota de figuras políticas francesas del momento, ¿no?, como Le Pen y alguna otra figura más que se escapa ahora en el momento. Y también que las universidades empiezan a ceder frente a ese avance islámico, por así decirlo, en cuestiones de docencia, de Claro. vestimenta de los El personajes. tipo justamente es un docente, ¿no? Es docente universitario. Y como que es uno de los opositores al nuevo movimiento. Se llama Sumisión porque finalmente el Claro. tipo termina siendo bautizado bajo el... Claro, se pasa, digamos. Sí. Sí. Y hay una conferencia de Houellebecq en la cual medio que habla justamente, ¿no?, de todas esas versiones periodísticas
que hablan de eso, de todo lo que ha salido, bueno, desde el mismo día de su publicación en adelante con su novela. Y él dice que en realidad no profetizó nada, no es un profeta, sino que han sido cosas que se iban dando con el mismo devenir de la política mundial, se podría hablar incluso, ¿no? De sectores conservadores, no islámicos, pero por lo menos conservadores. Pasó en Latinoamérica, pasó en Norteamérica, pasó en Europa, varios países europeos, ¿no? Cercanos en las urnas a lo que es por lo menos centro-derecha. Como que él, más que nada, hizo una novela en base a lo que él estaba viendo en 2013, 2014, haciendo un juego de qué pasaría 7 años más, llevándolo casi hasta el extremo, si se quiere. El tema es que después el devenir de los sucesos históricos hizo que de alguna manera se pueda leer el relato de una manera pseudo-profética. Claro. Digamos. Si se hubiera ido para el otro lado, bueno, un relato de ciencia ficción. Gobernaba del Caño en Argentina, bueno, ya era una cosa un poquito más compleja. Claro. Entonces, estamos diciendo que, por supuesto que nos estamos poniendo al nivel al principio empezamos a hablar del profeta como un poder sobrenatural y ahora estamos hablando de escritores, ¿no? No estamos hablando de escritores reales con un don profético, pero sí a lo mejor con una visión aguda de algunos temas que no solamente tienen que ver con lo estrictamente literario, sino con una percepción de lo social, de lo político. Sí, y en base a eso, ¿no? Una vez que el público llega a consumir esa obra, le busca, ¿no? Un costado, porque es medio algo intrínseco al ser humano, ¿no? De buscar un mensaje de algo que está por venir, profético en este sentido, obviamente. Y Houellebecq cierra su alocución diciendo como, bueno, si ustedes dicen que yo soy un profeta, yo puedo decir que soy un profeta bastante mediocre, porque estoy profetizando de acá algo que pasó en 4 años, que estaba pasando en todo el mundo al momento que yo estaba escribiendo la novela, no era algo muy... Pero a lo largo de la historia hay algunos otros ejemplos, ¿no? Como el caso de Verne y el caso de Poe también, en su novela, la narración de Arthur Gordon Pym, la narración de Arthur Gordon Pym, que habla de un naufragio de un ballenero que sobreviven 4 tripulantes y tienen que echar a la suerte, después de varios días sin tener acceso a comida o a bebida, a quién mataban para comérselo. Y termina siendo sacrificado un grumete, digamos, el más joven de la tripulación, que se llamaba Richard Parker. 80 años después, naufraga una goleta que se llamaba la Mignonette. También sobreviven 4 personas en un bote, en una balsa, 4 personas, y terminan echando a la suerte a quien se comían, y se terminan comiendo al más joven del grupo, que se llamaba Richard Parker. Nah, ¿en serio me estás diciendo? Fuera de joda, lo chequeé, lo tuve que buscar y sí. El mismo nombre. El mismo nombre. Y muchos hablan, ¿no? De la profecía de Edgar Allan Poe, cuando en realidad pasa también con Julio Verne y Edgar Allan Poe, que era un tipo muy informado, digamos, de los sucesos actuales. Y no era, digamos, una práctica, digamos, de naufragios, de hechos de este tipo, de la ley del mar, que le llamaban, como de permitir actos de este tipo, que para nosotros es aberrante. La ley del mar, ¿no? Para que garantizar la supervivencia de alguna manera, este tipo de actos, no te digo que eran moneda corriente, pero estaban avalados por la ley. No es que se iban a pescar y decir, bueno, ¿qué comemos? Pasame pierna de copiloto. No, está bien, pero no deja de ser llamativo el nombre y la cantidad de naufragados. Sí, hay una de las versiones que dicen que en ese momento Richard Parker era como llamarte en España Juan González, una cosa así, como que no era un nombre muy extraño. No, pero bueno. Es una casualidad también, sí. Y en este caso, en vez de hablar de profecía, porque en realidad no es una profecía propiamente dicha, se usa el término de serendipias literarias. Una serendipia es cuando alguien se encuentra, ¿no? un hallazgo afortunado, descubre algo que es algo relevante, valioso, y se lo encuentra sin querer o de un modo afortunado, o directamente cuando estaba buscando otra cosa. Y en este caso se habla de la literatura, ¿no? Cuando un autor escribe algo, fruto de la ficción, fruto de la imaginación, y después se termina concretando por cuestiones meramente azarosas, se puede decir. Claro. Julio Verne era casi un científico escritor, se podría decir, porque Julio Verne se basaba, ¿no? Con expertos en física, en la naturaleza, en un montón de disciplinas, digamos, para poder escribir su novela, que sea algo verosímil. Y por lo tanto, digamos, los cálculos que hizo para que de la Tierra a la Luna tuviera un proyectil que salía desde Estados Unidos y llegara a la Luna,
son más o menos no muy diferentes a los que se basó la NASA 100 años después, por una cuestión de cercanía de Ecuador, de el país más potente que podría llegar a mandar hombres al espacio, justamente, anticipándose a esto de la carrera espacial. Sí, sí. Es decir, sacándole el tono profético, si se quiere. Un juego de cálculos Claro. a base del conocimiento de la actualidad. Claro, el conocimiento que tenía el autor al momento de escribir su obra. Y por eso, si muchos hablan de las profecías dentro de la literatura, sería más correcto quizá hablar de una especie de serendipia literaria. Me gusta el término. Sí. ¿Crees entonces en esta misma línea que cualquier hecho futuro, que podemos estar hablando de acá a 10 años o de acá a 5 minutos, si uno fuera minuciosamente Claro. minuciosamente observador, podría preverlo sin este don sobrenatural de la profecía? Sí. No sé si Estoy plantear en una ficción, digamos, un hecho que puede llegar a suceder de acá a 2 siglos, ponele, porque de hecho la tecnología avanza mucho más rápido ahora que lo que avanzaba en el 1850 con Verne. al nivel de lo que hizo Marshall McLuhan, que estoy diciendo. Sí, ¿Entendés? Que si vos te pones a sacar la cuenta en los años, se anticipó 60 años 60 fácil, años a lo que después fueron los medios de comunicación y los demás. medios masivos, internet, Entonces, digo, me acordé de esto por esto de no la profecía, el cálculo el cálculo que puede más o menos darte una pista firme de qué es lo que te va a pasar en el futuro inmediato. Más o menos, digo. A lo mejor lo que se consideran grandes profetas o relatos proféticos por excelencia no son más que, como si fuera poco lo digo, no son más que, pero son en realidad relatos muy elaborados con gente muy estudiosa, como hizo el autor de Sumisión, que yo no lo quiero pronunciar. Houellebecq. Me atrevo a cuestionarte la pronunciación, porque es francés. Yo lo he escuchado así. Por el mismo, hola, soy Houellebecq. No, por la profesora. Michel Houellebecq. Bien. Bueno, al nivel de lo que él dijo, no, yo conozco la realidad y hice una hipótesis. Si tal vez se pudiera entender los relatos proféticos como una serie de escritos por gente muy estudiosa, muy sagaz, muy calculadora. Tal vez, digo, tal vez. No estoy diciendo que Nostradamus dijo, a ver, de acá van a matar a Kennedy, después mató, qué sé yo, y Bin Laden va a tirar... Claro, capaz que no hablaba de Napoleón, pero quizá para él, viendo el panorama político, social de la época, decía, bueno, acá dentro de poco, cerca de Italia, va a pasar algo. Porque de hecho, no se lo menciona ni a Napoleón, ni a Bin Laden, ni a Bush, ni a Kennedy, no los menciona. Él tira sucesos, no nombres. Entonces, a lo mejor tenga que ver con eso, con una serie de cálculos. Sí. ¿No? Y seguramente habrá un montón de libros de Nostradamus o de otras personas que directamente no se los puede asociar con hechos concretos, entonces no se conocen. Pero si el tipo escribió 1502 versos y 4 le pegan, igual es un profeta, ¿no? Claro. Digo, en ese sentido. Bueno, medio que... Tenemos otro mensajito, dale. ya medio en J, pero no, que los Simpsons son los mejores profetas, lo dice Caro Naletti. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, hay mucha fake news alrededor, pero sí. Pero hay un video que incluso hay atrás bajando de una escalerita mecánica con que también, ¿no? Es negro con la corbata roja, el salto, ¿viste? Pero sí, hay imágenes que son iguales, ¿viste? Yo no tengo constatado si las imágenes de los Simpsons sucedieron antes o después de lo que mostraba el video de YouTube. O simultáneamente a medida que estaban ocurriendo los hechos. Lo que pasa es que esos relatos que, por supuesto, no tienen el objetivo profético, al basarse en parodiar los códigos de una sociedad determinada, obviamente están haciendo un relato ficticio sobre esa parodia. Y muchos de esos relatos ficticios, como se tienen en base lo que sucede en la realidad que están parodiando, después terminan coincidiendo mucho de eso, ¿no? Los Simpsons es uno de los tantos que hay. Seguramente, no sé, vos ves la versión argentina, digo yo, pero de Casados con Hijos, que es horrible en muchos sentidos, pero sin lugar a dudas es un reflejo de cierto sector de la sociedad argentina. En ese momento puntual. En ese momento puntual. Y debe haber un montón de casas en las que mirá como te pasó a vos, ¿entendés? ¿Te acordás? Van a decir, sí, porque toda la familia está compuesta por pelotudos como Casados con Hijos. Entonces, en mayor o menor medida, pero depende de la proporción.
Bueno, yo no quiero que, porque ya son, Sí. igual acá no nos apura nadie, ¿no? No sé si vendiste el streaming a alguien No, más, no, pero por eso. Pero no quiero que quede afuera del relato Cualquiera. de García Márquez. Sí, que trajiste. ahora en vez de pasar un temita, vamos con un Dale, pequeño... ese que me estoy haciendo pista. Claro, bueno, mientras tanto, Bueno. te subo el volumen así escuchás. Ahora hay que estar escuchando a Caro Naretti. Sí, Este relato que vamos a escuchar, este audiolibro, más que con la profecía, tiene que ver con esto del el síndrome, no es la palabra, pero es el de Pigmalión, la profecía autocumplida, sí, ¿cómo es? Sí, la profecía autocumplida. Que te dicen directamente lo que vas a hacer o lo que no. Pero terminás induciéndote. Terminás o con una inducción a llevar a cabo esa acción. Ahí tuve Es decir, no sé, yo mañana me levanto y digo, uy, mi lunes va a ser una reverenda mierda. Claro, te levantás. Y haces absolutamente todo lo posible. Sí, es sí. decir, no sé, te suena la alarma, la apagás, te das vuelta y seguís durmiendo. Sí, llegaste 2 horas tarde a laburar. Tu día arrancó para la mierda. Claro, y después te levantás refunfuñando y metés la pata en el tacho de basura y después el auto no te arranca. Y... Claro, y acelerás de más y se la pegás al poste cuando salís marcha atrás. No sé, pasan todas esas cosas medio inducido ya a tu percepción de que todo iba a ir mal. Tiene que ver con la ley de atracción también que hemos hablado. También, ¿no? sí, Uno un poco sí, irradia sí. energías Sí. y atrae energías. Dale, Sí. vamos a escuchar. Vamos con algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez, narrado por el periodista Quique Pessoa. Y ya venimos en un... Y volvemos a repetir lo que acabamos de decir sobre que tendríamos que haber dicho después de la ley. Claro, porque lo de la... Bueno, sí, no importa, si ya venimos. Ya venimos. Vamos. Imagínese un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y le preguntan, ¿pero qué pasó? Si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él, y el que se ha ganado el peso regresa a su casa, donde está su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Dice, hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado por la idea de que su mamá amaneció hoy con la certeza de que algo muy grave iba a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento en que se la están cortando agrega, mejor véndame 2 porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, lleve 2, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y andan comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras. Y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta el calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es el pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre la sombra porque si tocaban al sol se les caían los pedazos. Sin embargo, dice uno, nunca a esta hora ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor, sí, pero no tanto calor como ahora. El pueblo desierto, la plaza desierta. A la plaza baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo, se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Bien. Bueno, genial, Marque. Muy bueno. Muy sí. agudo, muy agudo. Sí. También, aparte de la profecía, hasta se puede trabajar el chisme, ¿no? Sí, el rumor. El rumor, sí. porque la profecía aplicaría a la primera Claro, persona. la mujer que se levanta y dice, hoy tengo el presentimiento que algo muy grave va a suceder en el pueblo. Y se lo cuenta al hijo, y el hijo lo cuenta en el billar, y después un pariente va a la carnicería, el carnicero sigue contando, y para la tarde, porque de hecho situándonos en el tiempo, que habla del calor en la plaza a las 2 de la tarde, Es un decir, día, es el correr de un a lo día. largo de un día, para la tardecita, estaba un éxodo del pueblo yéndose con las casas incendiadas por el temor a eso que iba a ocurrir. También está ahí en el relato la sugestión, La ¿no? sugestión también, Bajaba un sí. pajarito y todo eso. Pero nunca bajan pajaritos ahora, ¿viste? Claro, Una cosa, sí. Como cuando uno, volvemos a Morfeo, ¿no? Cuando Sí. uno quiere creer, te agarrás de cualquier cosa. es una para cuestión creer. de fe, sí. Y de teléfono descompuesto también, ¿no? También por eso, están Sí. las dos cosas. Sí. Está esto de... a lo mejor la menos culpable de todo, creo yo, la que más culpable parece. Claro. Que es la señora que le dijo a su hijo, tengo un mal Sí, presentimiento. sí, Después todo el resto fue, ¿no? Una serie de... Bueno, de en fin. sucesos. Sí, Si muy hacía- magdalenense el relato, sí. Bueno, sí, Muy, muy de pueblo. yo sí. sé que los que son nativos de acá suelen decir... Se ven eso, un poco identificados, ¿no? pasa en todos lados. Sí. Pasa en todos lados. Acá, al ser más chiquito, pasa lo que pasa en el pueblo del relato. Lo decís vos Sí. y se esparce, pero pegó la vuelta y te enteraste vos. Claro. Entonces eso es lo que pasa acá. En otros lugares más grandes no pasa. Tenemos ahí el Tenemos aporte de... más mensajes, sí, Dale. Sí, claro. medio que coincidimos con Carolina, porque nosotros empezamos a hablar de la profecía autocumplida y ella en paralelo estaba escribiendo sobre la profecía autocumplida. Mira Así que, nada, de loco. No sé si nos trabamos en alguna cuarteta, dijo lo que, está que iba a pasando en haber este momento. coincidencias de comentarios, Bueno. pero lo que nos dice es, amo ser docente porque es, o debería, una apuesta a cambiar profecías autocumplidas y socialmente esperadas. Amo el psicoanálisis porque pone en duda las profecías familiares que tanto sufrimiento puede producir en los sujetos. Bien, sí. Está hablando... Está bien, Caro también es muy aguda siempre, ¿viste? Está utilizando el término profecía, creo yo, para referirse a lo impuesto. Sí, a las imposiciones. Claro, al impuesto socialmente. Sí, Bueno, y Pero, te faltan bien. como 4 comentarios. sí, dice no, que el mensaje anterior lo escribió antes de que nosotros leyéramos y fuéramos con el video de García Sí. Márquez. Y que bueno, que justo lo escribió antes de lo del el audio del cuento y que pensamos en paralelo, ¿no? Con esto de las profecías autocumplidas, como para... porque en realidad uno empieza a pensar, ¿no? Con el correr del tiempo se han generado más profecías autocumplidas que profecías propiamente dichas, ¿no? Se han cumplido por lo menos por todas estas cuestiones que estuvimos hablando en el bloque anterior. El tema de la profecía autocumplida está como en un lugar... Sí, en el que interviene más que nada la voluntad o la actitud de uno. La voluntad o la no voluntad Claro, de uno. Que puede ser como también en el relato, es de uno pero termina siendo colectiva. Como para cerrar, una opinión personal. sí, Si hubiese de verdad, pero te constatan que hay una persona en determinado lugar que tiene la aposta sobre lo que vos quieras. ajá. Puede ser sobre si vas a titularizar en diciembre, si se va a acabar la pandemia en 3 meses o cuándo te vas a morir. Lo que vos quieras, ¿no? Si va a salir campeón Argentina en la Copa América. Eso Spoiler. eso te lo puedo decir yo igual. No. Le tengo fe.
Ah, sí. No tengo felete con eso. Bueno, Bien. si, Vos, si- Scaloni y Messi. y Bien, sí. son 3. Si te dicen, bueno, tenés que ir allá y él te va a decir lo que vos quieras. ¿Vas? Claro, si te dice, me quedé con lo de si te dice fecha y hora en el que te vas a morir. Lo que vos ¿Vas? quieras. Lo que vos quieras. Te iba a decir 3 preguntas, pero usted es el jefe. ¿Cómo es de Ciber? ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Bueno, gracias por más pronto. Si pudieras una cosa, 3, las que quieras. Todas las preguntas. ¿Vas? ¿Algo le preguntarías? ¿Tendrías algo que le preguntarías? Y dentro de estos términos, quizás sí. El tema es que después, ¿no entraría ya en la materia de la sugestión y la profecía autocumplida? No te digo que si te dice el 28 de agosto te morís, el 28 de agosto metés los dedos en el enchufe a propósito, ¿no? Pero, como diciendo, pero habría una especie de sugestión también, como de asegurar esa posta que tiene, como Bueno. que irías conduciendo inconscientemente. Tal vez el sentido de las profecías es que no es una paradoja terrible, pero el sentido de las profecías es que no se conozcan. Claro, o que se sepa una vez que ya se produjo. Sí, que Es como con el diario del lunes, decir, mirá, yo sabía que esto iba a pasar. y ahí pasa todo. Me lo dijeron de- que estaba loco, dijo la señora del cuento. y por eso cuestionamos, ¿no? Pero ¿por qué no le dijo antes? Pero si todos supieran antes, si fuera que, no sé, las Torres Gemelas no las podía sacar del lugar, ¿no? Pero Claro. Kennedy mínimamente hubiera ido en un auto techado, Sí, ¿no? claro. Pienso en el plano personal, si a mí me dicen, bueno, te vas a morir como decimos, te vas a morir hoy es domingo, Sí, el viernes. Ponele que el viernes no hago nada, espero que me caiga la muerte, ¿no? Pero de acá al viernes ando a 180 en el auto, me Sí. meto en el kayak hasta Uruguay, Sí. paso con el semáforo en rojo caminando, porque total me voy a morir el viernes. Entonces, si yo tomara esa actitud, evidentemente me voy a morir acá en la esquina Claro. electrocutado por un cable, sí, antes del viernes. sí. Y eso le quitaría el cumplimiento de la profecía. Entonces, la profecía a lo mejor se cumple únicamente si vos no te enterás. Claro, sería algo medio así. Me parece a mí, Sí. digo. En todo caso, tendrías que ir y preguntarle sobre otro. Claro, ¿No? como Digo, para tener el dato y cruzarte de brazos y ver si al vecino le pasa algo. vas solamente para saber si el viejo o la vieja Claro, te está diciendo sí, la sí. posta. A ver cuánto tiempo se queda el sodero en la casa de enfrente, ¿viste? No sé, algún dato como para... Depende No. de lo que le preguntás, ¿no? Porque ahora le estoy dando un poquito más de valor o tal vez de posibilidades de que exista. Sí, Y que no nos enteremos justamente por eso. Y por eso después los dioses te daban una idea, o los oráculos, las pitonisas, una idea general de lo que se te viene, pero no te lo dicen concretamente. Porque si no, si vos ya tenés las cartas echadas acá, ¿qué vas a hacer? ¿Te sentás a esperar a que te caigan? Tal vez digo, como para llevarlo un poquito a lo que le concierne a uno, yo de por sí no quisiera enterarme la fecha de mi muerte. no. No quiero. No quiero porque uno ya vive amargado por la presencia de la muerte. Desde que toma conocimiento de lo efímero de la vida. De la muerte de uno y Sí, de los sí. que te rodean, ¿no? Uno ya vive amargado. Si supiera la fecha, peor. Andar tachando casillero Claro. todos los días. Si me quedan 3 meses y horrible. Sí, sí. Ahora, en alguna cosa un poquito más, no sé si superficial, porque al final termina siendo más importante si sos feliz o no que si te Sí, morís. sí, sí. O positiva sería, ponerle una cosa medio... no A sé. lo mejor la actitud más inteligente, digo yo, quisiera creer, mirá cuando te lo digo, quisiera creer que creo esto, pero no, si voy, bueno, decime cuándo me voy a morir Claro. y si Sí. se van a solucionar los Sí, problemas sí. económicos. Pero digo, una actitud un poquito más inteligente para uno mismo sería ir y preguntarle algo que no sea tan tajante, ¿no? Sí. Algo del estilo de los oráculos de las galletas de la fortuna, ¿no? Claro, conocerás el amor el día de la bandera. Claro, ¿qué puedo hacer para llegar a la vejez satisfecho conmigo mismo? Sí. Algo así le preguntaría yo, ¿no? Y que la respuesta no sea, no veas más a esa persona, renuncia a tu trabajo y andate a vivir que sea algo así también, que en suma no me sirva para un carajo, pero que me deje pensando que tengo una posibilidad de ser feliz. Sí, bien, me gusta. Que me le da gusta. onda a la vida, Sí, dejar la sí, posibilidad, pero si me asegura que voy a ser feliz y que voy a estar 100 años, la vida es aburrida. Claro. Así que digo yo. Bien, digo me yo. gustó, me gustó. Bueno, me gustó. bien. Tenemos un par de mensajes más de Carolina, Dale. que igual venían en relación con lo que veníamos hablando, ¿no?
aquellas frases, ¿no? Serás como tu padre, no vas a llegar a nada, vas a quedarte solo, sola. ¿A mí me lo está diciendo? A esas profecías familiares que te hacían mal. Claro, sí, sí. Para ese lado está apuntado lo que venía hablando y que venía coincidiendo con lo que decíamos nosotros. Bien. Y al hablar de profecías autocumplidas y me echando con la literatura, no lo tenía preparado, pero me lo acordé ahora que veníamos hablando de García Márquez y eso. Un guitarrero. Totalmente. Años de radio. Muy bien. Hay un cuento, no recuerdo ahora el autor porque yo lo conocí a través de el libro de las clases de literatura de Cortázar, que se llama Noche de Verano o algo medio similar. Lo recordé por el argumento, justo que hablamos de las profecías autocumplidas, que es un personaje que sueña que ese día va a morir y que se encuentra, digamos, no recuerdo si soñaba con la lápida, con la fecha de ese día que él iba a morir, y sale a caminar y entra al patio de una casa cercana en la cual había alguien que estaba trabajando y pinta, digamos, dibuja la misma lápida que él soñó con su nombre y la fecha de su muerte. Un cuento, ¿no? Es un cuento bastante breve, no recuerdo el autor puntual. Y el pintor, digamos, dice, bueno, quédate en mi casa, cuando pase la medianoche vamos a ver que no te va a pasar nada, vas a estar protegido. Y el texto es como si el personaje principal estuviera redactando, digamos, el diario del día. Y termina mencionando que, bueno, era una noche de calor. Y lo último que menciona el texto era que él estaba escuchando a la persona que lo hospedó afilando el hacha en la habitación contigua. Y termina el cuento. Como una cosa, ¿no? De buscar esa... Lo de Edipo, lo que le pasó a Edipo. Claro, digamos. eso, conociste ese sueño y te terminaste yendo sin saber, digamos, porque no es que buscaba expresamente alejarse de su casa por si te pasaba algo malo, pero terminó llegando, digamos, al lugar donde, por lo que te va guiando el texto, se cometería ese homicidio. Sí, relatos así sí hay muchos, Sí. relatos cortitos. Incluso hay uno que yo utilizo en primer año, en el que también, pero no es un sueño, sino es un personaje que para en medio de una ruta y ve como una serie viene a lo largo del camino, viene hablando con su chofer de la carreta, y después ve una serie de seres feos que le dicen un par de cosas y resulta que era el que estaba manejando la carreta, ¿no? Lo que tiene también un conflicto temporal, Sí. ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero también esto de intentar buscar algo que se termina dando solo, justamente porque lo buscaste. Sí. Porque si no lo buscás y se da solo. Bueno, es una frase un poco más trillada, pero si tiene que llegar, llega. Si se conviene, dijo. Sí, no, pero eso ya Hay un negocio por medio. Hay un tema político ahí, Sí. claro, de clases, ¿no? Pero bueno, pero si sucede porque lo buscaste, si sucede porque te enteraste que iba a suceder, y para evitarlo te sucede, Claro. es como muy tirado de los pelos por un lado, pero después ya es clásico de los grandes relatos que se basan en esto, en el destino, en el determinismo, en una